Una vez que hemos estudiado el efecto del calor en los objetos, especialmente en cuanto a aumentarles la temperatura, vamos a ver cómo poder utilizar ese mismo conocimiento para poder medir el calor que atraviesa de un cuerpo a otro. Porque lo que vimos antes es que ya, nos preguntaba de manera indirecta cuánto calor había absorbido, digamos, el agua o el alcohol. Pero normalmente no es tan fácil poder saber cuánto calor se transfiere de un cuerpo a otro. El estudio de cuánto calor se transfiere de un cuerpo a otro se llama calorimetría. Entonces, el principio básico que rige la calorimetría es el principio de la conservación de la energía. Y es sencillo porque dice que lo que pierde por calor un cuerpo, la energía que se pierde por calor, es porque otro cuerpo lo ha ganado. Entonces ese es un principio que lo vamos a utilizar a continuación para ser capaces de medir el calor que se transfiere de un cuerpo al otro. Y otro punto importante es que cuando dos cuerpos alcanzan ya el equilibrio térmico, podemos decir que en ese momento las temperaturas son iguales. Eso lo podemos escribir simbólicamente como lo tenemos aquí en este renglón. Vamos a llamarle 1 a un objeto y 2 al otro. Entonces el calor que uno gane va a ser el negativo del calor que el otro pierda. Así esto se puede interpretar así. Si pasamos este término a este lado a sumar, lo que indicamos es que el calor de uno más el calor del otro va a ser cero porque lo que uno ganó, el otro lo perdió. Entonces al final si sumamos en un solo lado ambos términos nos daría cero. Este signo sería lo mismo como decir de que si uno gana el otro pierde, ¿verdad? O viceversa. Ahora, ¿qué es el calor? Es la masa por la constante del calor específico de ese material por el cambio de temperatura de ese material, que aquí lo representé como temperatura final menos temperatura inicial del cuerpo 1. Lo mismo aquí en el otro extremo, del otro lado de la ecuación, perdón, hacemos lo mismo. Sustituimos con los subíndices apropiados y aquí ponemos temperatura final menos temperatura inicial del cuerpo 2. ¿Por qué ponemos la T sin subíndices en ambos lados de esta temperatura final? Porque una vez que se hayan terminado de transferir el calor, ambos tendrán la misma temperatura. Por esa razón ya no es necesario poner índices aquí debajo de la letra T en cada término. Y entonces lo que queremos hacer es calcular esta letra T utilizando las reglas del álgebra. Entonces iniciemos. Lo primero que hacemos es aplicamos una distribución de productos y MC1 multiplica cada lado de este paréntesis y menos M2C2 a cada lado de este paréntesis. Desarrollando tenemos esos términos. Ahora recogemos los términos que tienen la T en amarillo, que es la temperatura final, en un solo lado y tenemos el siguiente renglón. Y recogemos los términos que no tienen la temperatura final de equilibrio al otro lado. Así que con los signos apropiados, noten que este aquí estaba restando, aquí está en una suma, este aquí estaba restando o con un signo negativo, ahora aquí está sumando. Ahora podemos aplicar el factor común a este lado de aquí obteniendo la siguiente relación. T por este producto y aquí pues no hacemos nada, solo lo copiamos. Ahora es fácil ver de que todo este paréntesis se puede mover en una división. Si dividimos entre este paréntesis a ambos lados, dejamos a la temperatura final sola y quedaría así como está acá. Bien, pues esta fórmula nos permitiría saber a qué temperatura van a alcanzar el equilibrio dos sustancias cuando se pusieron en contacto una con otra. Vamos a verlo con un ejemplo para mayor facilidad. Veamos que se mezclan 10 gramos de alcohol etílico, y ese alcohol estaba a 10 grados Celsius, o sea, estaba muy frío. Pero se mezcló con otros 20 gramos del mismo alcohol etílico, pero ya este estaba más tibio, estaba a 30 grados Celsius. ¿Cuál sería la temperatura final que lograrían estas mezclas? Entonces el dato es que el alcohol etílico tiene 2500 julios sobre kilogramos Celsius grado como constante de calor específico. Entonces podemos aquí sacar otros datos y
Recordar que el cuerpo 1 sería el frío de 10 gramos, el cálido de 20 gramos y las temperaturas de 3 y 30 respectivamente. Eso lo podemos dejar a 100 gramos o convertirlo en kilogramos porque aquí al final las masas y las constantes se repiten aquí abajo y por lo tanto en cuestión de análisis dimensional todo esto quedará en términos de temperatura. Entonces, una vez que tenemos estos datos, los ingresamos en la fórmula, pero podemos hacer una simplificación. Como esta constante es la misma, yo la puedo agrupar aquí, factorizarla, en el numerador sacar c aquí afuera y aquí en el denominador sacar también c fuera del paréntesis. ¿Y qué me quedaría? Bueno, entonces lo que me quedaría es una simplificación y eliminar c del numerador y del denominador. Y queda más sencilla la fórmula. Esto solo se va a poder cuando sea la misma sustancia en cuestión, porque esta regla se puede aplicar fácilmente al ser c la misma en ambos términos, el numerador y el denominador. Ahora estos datos ya los tenemos acá. Aquí podemos poner 10, aquí podemos poner 3, aquí vamos a poner 20 y aquí vamos a poner 30. Noten de que podemos dejarlo en gramos o en kilogramos, nos va a dar lo mismo si hacemos las conversiones antes, pero lo voy a hacer así en gramos para más simplicidad. Entonces sería 10 por 3 más 20 por 30 y 10 más 20. Todo esto, si lo tenemos con las unidades correctas de gramos, ambas masas en el numerador y el denominador, y en Celsius, en grados Celsius, el numerador y el denominador, y lo efectuamos, nos va a dar 21 grados Celsius. ¿Qué significa eso? De que los 10 gramos que estaban muy fríos ahora se van a calentar un poco y van a llegar a 21 grados Celsius. Y los que estaban ya tibios se van a enfriar un poco y van a llegar a 21 grados Celsius. Podemos, ahora que tenemos la temperatura final, entonces podemos saber cuánto calor pasó de un cuerpo al otro, ¿verdad? Porque sería en este caso, en el cuerpo que se calentó, que son los 10 gramos, sería 21 Celsius menos 3 Celsius. Eso nos da un 18. Entonces, si ese delta T lo multiplicamos por los gramos o por los kilogramos y la constante, eso nos da el calor que ganó el alcohol frío. Y ese sería el mismo calor que perdió el alcohol que estaba más tibio. Eso lo podemos verificar con tiempo y van a ver de que la fórmula se cumple en su cabalidad. Esto cómo se puede hacer en un laboratorio. Se hace con un aparato llamado calorímetro, que es un sistema que permite aislar a dos cuerpos únicamente. Con un material muy aislante se conectan dos cuerpos. En este caso echaríamos en el interior los 10 gramos de alcohol frío y los 20 gramos de alcohol cálido, y el calorímetro tendría un termómetro incrustado que nos diría 21 grados Celsius. O sea, el termómetro, si estaba caliente o si estaba frío, el termómetro empezaría a bajar o disminuir hasta llegar a 21 grados Celsius. Y una vez que está en 21 grados Celsius, ese termómetro seguiría marcando por un tiempito este 21 grados Celsius, indicándonos de que los dos mezclas de alcohol han alcanzado el equilibrio térmico. Claro, con el tiempo, como no es perfecto el calorímetro, irá perdiendo calor y quizás esta temperatura empiece a cambiar un poco, disminuyendo un tanto su valor. Entonces el calorímetro es el objeto que mide el calor que se transfiere de un cuerpo a otro, pero para usar el calorímetro podemos también complementarlo con esta fórmula que está acá y saber cuál fue el calor que se transfirió. Entonces hemos visto que el calor específico lo que hace es que le aumenta la temperatura a los cuerpos o se la disminuye si es que el calor ha salido de ese cuerpo hacia otro más frío. Pero vamos a hablar ahora del cambio de fase. Cambiar la fase significa de que un cuerpo pasa de sólido a líquido o a otro estado material. Y es que cuando nosotros empezamos a agregarle calor a un material, resulta que a veces no siempre se eleva su temperatura. Es decir, que podemos estarlo calentando y ver el termómetro y vemos que el termómetro va subiendo y subiendo, pero llega un punto en el que pasa lo que se ve en esta gráfica. En esta gráfica estamos ilustrando con el tiempo
qué está pasando cuando calentamos una sustancia. Entonces en el eje vertical está la temperatura y vemos de que al principio estaba una temperatura inicial y esa temperatura fue subiendo y subiendo conforme le estábamos agregando calor. Pero llega un momento en el que ese calor ya no genera más aumento en la temperatura. No es que se ha apagado la mecha o la fuente de calor, sino que está ocurriendo ahí algo en la sustancia. Y luego de repente la sustancia cambia su forma física y ahora sí vuelve a elevarse su temperatura. Llega un punto en el que esa temperatura deja de subir y vuelve a pasar lo mismo que nos pasó en esta etapa de acá. Se mantiene constante aunque la fuente de calor sigue entrando más calor al sistema, pero la temperatura no aumenta. Hasta que a ese sistema le pasa algo y ahora vuelve a subir la temperatura. Bueno, le vamos a llamar a esas temperaturas punto de fusión y a este punto de ebullición. Y seguramente esta sustancia cuando estaba aquí estaba en su estado sólido. Y cuando se estaba derritiendo o se estaba fundiendo, la temperatura no estaba aumentando. Esto lo podemos verificar con el agua. Por ejemplo, si tenemos hielo muy frío y empezamos a calentarlo, vamos a ver de que la temperatura va a ir de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Pero ahí va a seguir 0, 0, 0, hasta que todo el hielo se derrita y ahora empieza a ser 1, 2, 3 y ahora empieza a subir. Y luego igual cuando llegue a 100 en el caso del agua, el agua ya no sigue calentándose aunque el fuego sigue agitando su interior. Hasta que todo el agua se convierte en vapor, ahora ese vapor sí puede seguirse calentando. Entonces al calor que se le añadió en esta etapa de acá, le vamos a llamar calor latente. Y a este proceso le vamos a llamar cambio de fase. Entonces cada sustancia tiene su propia frontera, por decirlo así. En el caso del agua esto es 0 grados Celsius, pero por ejemplo si es algún metal, hay metales que para que se derritan ocupan temperaturas de 500 grados Celsius, otros 1500 grados Celsius, etcétera. Entonces cada sustancia tiene su propio punto de fusión y su propio punto de ebullición. Pero lo que sí es correcto es que en los puntos de fusión y en los puntos de ebullición la temperatura no cambia aunque se le esté agregando calor. Ese calor que se le está agregando lo que está haciendo es cambiándole la fase y le vamos a llamar a eso calor latente. Entonces, lo que se ha notado es que de ese calor latente hay dos cosas que lo determinan. Uno es que cuanto más grande sea el cuerpo, es decir, entre mayor sea la masa de ese cuerpo, más calor va a necesitar para cambiar la fase. Eso es fácil de entender. Por ejemplo, si tengo un bloque de hielo muy gigante, entonces este va a costar que se funda completamente. En cambio, si tengo un bloque de hielo pequeño, como un cubito de hielo que le echo ahí al refresco, entonces este rápido se va a fusionar o derretir, como decimos popularmente. Y va a depender también del tipo de sustancia. Hay sustancias que cambian más rápido de fase que otras y por lo tanto algunas van a absorber más calor que otras para cambiar la fase. Entonces vamos a simbolizar eso que hemos dicho y vamos a llamarle M a la masa y vamos a indicar con una L a la constante para cada material. Y entonces el producto de M por L nos va a indicar el calor que un cuerpo necesita para cambiar su fase. Y a este calor le vamos a llamar calor latente. Obviamente esa constante L a veces está tabulada en los textos y aquí tienen unos ejemplos. Fíjense por ejemplo que en el caso del agua, para poner como un caso, el agua tiene 3.33 por 10 a la 5 julios por kilogramo. Entonces significa que el agua, vean que es uno de los números más altos aquí porque está 10 a la 5. Significa que cuesta fundir el agua, este es el punto de fusión. En cambio para vaporizar el agua, si seguimos aquí la línea, es todavía más porque es 10 a la 6. Estamos hablando que esto ya es millones y estas son decenas de cientos de miles, ¿verdad? Es decir que esto sería unos 300.000 julios aproximadamente por kilogramo y aquí sería 2.3 millones de julios por kilogramo. Así que se ocupa más energía para evaporar un kilogramo de agua que para evaporar un kilogramo que para fundir un kilogramo de agua. Y veamos otras sustancias. Aquí están, digamos el caso del oro. El oro necesita menos cantidad de calor para
evaporarlo, pero se ocupa y también se ocupa menos cantidad de calor para fundirlo que comparado por kilogramo de agua. Miren. Entonces esta tablita es importante y nos da también los puntos de fusión de cada sustancia. Por ejemplo, nos dice que el agua se funde a 0 Celsius, como ya sabemos. En cambio, el oro, para derretir el oro, se ocupa 1063 grados Celsius de temperatura. Y aquí está también el punto de ebullición. Entonces, fíjense que el alcohol se evapora a los 78 grados Celsius, cuando el agua lo hace a 100. Así que el alcohol se evapora más rápido que el agua. Y vean que el alcohol necesita mucho menos energía para evaporarse. Entonces, si lo vemos gráficamente, vamos a verlo así. Esta gráfica que vemos acá ilustra el cambio de fase y el cambio en la temperatura. Recuerden que cuando cambia la temperatura llamamos calor específico y cuando cambia la fase, calor latente. Y esta fórmula ya las hemos visto. Entonces, en una gráfica, cuando aumenta la temperatura y se ve que hay un aumento vertical aquí en este tipo de diagrama, entonces aquí ocuparía un calor específico, MC delta T. Pero cuando esté en una línea aquí horizontal, significa que la temperatura no ha sido modificada y entonces el calor será latente. Puedo utilizar esta fórmula. Otra vez acá, esto ya sería el cambio de fase de fusión. Ahora que todo se ha fundido, empieza a calentarse otra vez y este es un calor específico. Entonces siempre que hay una diagonal sería calor específico y si es una horizontal, calor latente. Y sumando esos calores podemos obtener el calor total para llevarlo desde esta temperatura hasta esta temperatura de acá. Vamos a verlo con un ejemplo. Fíjense, aquí tenemos el caso de un vaso con agua que tiene 30 grados Celsius y yo quiero llevarlo a 120 grados Celsius. Entonces me preguntan cuánto calor se necesita para que ese proceso se complete. Entonces el dato es que tengo 0.3 kilogramos de masa de agua, o sea, unos 300 mililitros, y quiero llevarlo, repito, de 30 a 120. Pero debo recordar que no puedo restar 120 menos 30, multiplicarlo por la masa y por la constante del agua, porque el agua, antes de pasar a 120, hay una frontera, por decirlo así, y esa frontera está en 100. Entonces yo debo llevar de 30 a 100 primeramente y una vez en esa frontera, por decirlo así, pagar el impuesto aduanero y ahora estar ya del otro lado. Y una vez que estoy del otro lado, y sí puedo moverme hasta los 120, por decirlo así. Entonces aquí están los datos de las tablas y el agua cuando está en líquido para calentarse ocupa 4186 julios por kilogramo Celsius grado. Para evaporarse ocupa 2.2 millones de julios por kilogramo. Y una vez que está gaseosa, dice otra tabla que, vamos a suponer este dato, de que el agua ocupa 2000 julios por kilogramo Celsius para calentarse. O sea que si comparamos vapor de agua y agua líquida, el agua líquida ocupa más calor para calentarse que el agua en vapor. Entonces vamos a obtener los datos que teníamos ahí. Primero queremos llevarlo de 30 a 100 por lo que dijimos anteriormente. Sería como llevarlo de acá a la frontera. Entonces sacamos, como es un cambio de temperatura, debo de sacar el calor específico. Entonces luego, una vez que esté ya en 100, voy a calcular el calor 2 para evaporar a esos 0.3 kilogramos de agua. Y eso es un calor latente. Y por último, llevarlo de 100 grados Celsius, pero ya evaporado, a 120 grados, cambiándole la temperatura y por lo tanto calor específico. Entonces los datos y las fórmulas, perdón, son las que tenemos aquí y vamos a proceder ya con los valores. Entonces en el calor 1 sería la masa, que es 0.3 kilogramos, por la constante del calor específico del agua, que es 4186, por la diferencia de temperatura de 100 menos 30, que es 70. Haciendo el cálculo nos da 87.900 julios. Bien, así que si no tenemos esta cantidad de energía, es imposible que llevemos esta agua a 100 grados Celsius. Ahora que ya está a 100 grados Celsius, queremos evaporar esta agua.
Entonces vamos a multiplicar la masa por la constante de vaporización del agua. Entonces el calor latente, como dijimos, un poco más de 2 millones, y al multiplicarlo nos va a dar 678.000 julios. Vean que con mucho es mayor esta cantidad que esta otra de acá. Ahora que ya está vaporizada, entonces queremos llevar ese vapor que está a 100 a 120. Entonces restamos 120 menos 100, esto es 20 grados, 20 Celsius grados. Lo multiplicamos por 2000, que es la constante que está acá cuando el agua está gaseosa, por la masa. Acuérdense que esta forma es mc delta T. Y el resultado da 12.000 julios. Como ven, esta es la fase en la que menos energía el agua podría ocupar, ¿verdad? Entonces cuando sumamos todo esto sería 777.900 julios por todos. Claro, lo que en este ejemplo nos está indicando es que no en todos los recorridos que hicimos el agua gastó la misma cantidad de energía. Podemos decir que el cambio de aduana, por decirlo así, el impuesto de aduana sería lo que más costó en este viaje, ¿verdad? Y lo más barato, por decirlo así, el pasaje más barato que tuvimos fue ya llevarlo de la frontera hasta el punto de 120 grados Celsius. Y siguiendo la analogía, vean de que tal como cuando hacemos un viaje, el costo monetario va a depender del equipaje. Vean que en todos los términos de aquí la masa es un punto importante. Y esta C, por decirlo así, es una tasa que va a representar como el pasaje que uno tiene cuando va a hacer un viaje según las condiciones del transporte. Pues digamos que esta es la tarifa del transporte, y esto sería como la distancia. Cuanto más distancia viajemos, más caro será el pasaje. Va a depender del equipaje que llevemos y del transporte utilizado. Y aquí sería el equipaje y el impuesto aduanero, por decirlo así. Esta analogía nos puede ayudar a entender rápido cómo poder calcular el calor en función de la masa que tenemos en un cuerpo y desde qué temperatura hasta qué temperatura queremos llevarla, teniendo en cuenta que habrán ciertas temperaturas fronteras que tenemos que llevar por etapas esos cambios de temperatura, y al final hacer un cómputo de los calores totales como está acá. Como conclusión podemos decir de que si no tuviéramos, digamos, 778.000 julios, si no los tuviéramos, es imposible llevar estos 300 mililitros de agua a 120 grados Celsius, teniéndolos al principio a 30 grados Celsius. Quizás nos hubiéramos quedado a menos, ¿verdad? Y así podemos ir razonando de que si no hubiéramos tenido los 678.000 julios completos, pues tampoco pudimos haber evaporado esa agua, y así por el estilo. Una vez que hemos entendido que el calor puede también cambiar la fase de los cuerpos, entonces vamos a continuación a estudiar cómo el calor se transmite de un cuerpo a otro. Y de eso estaremos hablando en el próximo episodio.